Hola a todos, muy buenas, ya estamos aquí otra vez de nuevo después de un par de días de descanso, de asueto, llamadlo como queráis. Anteriormente estuvimos hablando con la banda bilbaína de Daltonics y hoy ha tenido a bien de estar con nosotros Guillermo en representación de la banda asturiana Malatesta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues lo primero, darte las gracias por dedicarnos aquí un ratito a esta conversación, eso que vaya por delante. No, gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Pues, y nada, pues eh, para comentarte un poquito sobre este nuevo proyecto y tal. Mira, yo como antes hemos estado hablando de tu anterior proyecto, que no estamos aquí ahora para hablar de eso, pero hay una cosa, porque yo también toco, también soy músico, ¿no da un poco no se hace un poco cuesta arriba comenzar un proyecto nuevo desde cero? Bueno, depende un poco también cómo te lo quieras tomar, ¿no? En nuestro caso, con Malatesta, pues el proyecto comenzó con muy pocas pretensiones, simplemente tocar y hacer canciones, etcétera, y fue creciendo de una forma natural. Entonces, como no teníamos planteado una idea, ¿no? De vamos a hacer un proyecto y vamos a ponernos a currar y tal, y para que funcione y tal, pues no nos da esa sensación porque las cosas fueron surgiendo un poco de manera natural y digamos que la cosa fue evolucionando, ¿no? Pero bueno, asumo que a lo mejor si nos lo planteásemos de la forma tan directa, así como te decía, pues sí que la verdad que podría dar un poco de pereza, sí. Pero bueno, en nuestro caso la manera en la que evolucionaron las cosas pues fue bastante continua y natural y entonces pues no fuimos conscientes de esa sensación tampoco. Al contrario, ¿no? Con ilusión, etcétera. Hombre, claro, hombre, entiendo que si no te lo planteas y no estás diciendo, bueno, ¿qué es que vamos a hacer? Vamos a montar y vamos a no sé qué. Es que si no, dices, joder, la que se nos viene. Sí, aparte también, date cuenta, tampoco tenemos, es la primera cosa que montamos los miembros del grupo, ¿no? Tenemos una trayectoria, tenemos una edad también, y quieras o no, pues no es lo mismo ese tipo de situaciones cuando tienes 20 años o así, ¿no? Y cuando tienes 40, ¿no? Que siempre es un poco más, Complicado. parece que te da un poco más de pereza quizás, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, bien. Sí, también otra cosa que me interesa de Malatesta, digo, porque pues ya os hice la reseña del disco, en la página y todo eso. Eh, el concepto musical. El concepto musical a mí me interesa saber si era algo que venía ya de una primera idea de vamos a tirar por aquí o simplemente de vamos a juntarnos y vamos a ver qué sale. Mira, pues te puedo contar bastante sobre eso, ¿no? Porque de hecho el embrión de este grupo, que éramos los mismos componentes, se gestó hace ya casi 10 años, ¿no? Sí, estuvimos tocando juntos un par de años, dimos un par de conciertos y teníamos pues una idea de hacer un tipo de, digamos, más bien rock, pero más tirando al pop, una cosa más atmosférica, ambiental, con menos intensidad en las guitarras. Y bueno, tuvimos esa etapa, grabamos una demo que tampoco tuvo ninguna repercusión porque no le dimos tampoco una salida de distribución ni nada. Y después, pues nos tuvimos que separar por circunstancias laborales, etcétera, ¿no? Y luego, pues llegó un momento en el que volvíamos a estar todos en la misma región y con disponibilidad y decidimos volver a juntarnos, ¿no? Entonces empezamos a tocar los temas antiguos y bueno, poco a poco, pues fue como que fuimos tirando un poco más hacia un estilo diferente, que es el estilo más o menos que tenemos ahora, ¿no? No sé si tampoco es un estilo muy definitorio, o bueno, nosotros creemos que sí, pero bueno, nos surgió un poco esta manera de ver las canciones con este tipo de guitarras, tipo de líneas de bajo, melodías, etcétera, y surgió de una forma bastante natural de acorde a nuestros gustos musicales, ¿no? A lo que nos gusta y lo que nos llena componer, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió de una forma natural derivada un poco digamos, de De pues, los nuestras gustos, influencias y lo que nos gusta, etcétera, ¿no? de los gustos. Sí. Sí, hombre, a mí sí me parece el disco, oye, vamos a ver, vamos a partir de la base de que todo el tema de las etiquetas musicales es algo muy subjetivo, subgéneris o llamémoslo X.
Pero yo entiendo lo vuestro como rock metal alternativo. Vale. Sí, quizás podríamos definirlo. Pero eso es una etiqueta muy amplia. Sí, sí, sí. Eso es una etiqueta muy amplia. Podemos partir de ahí, pero luego en lo vuestro hay más Es que cosas. también nos cuesta bastante, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿y qué estilo hacéis? Y es que siempre decimos lo mismo, no hagamos, no hacen, nos cuesta decir un poco lo que es, pero tampoco esperes que es porque es una música muy rara, no, todo lo contrario, ¿no? Es una música que bueno, que tampoco tiene algo, digamos, que la haga rarísima ni tal, ¿no? Pero es una aglutinación de influencias de una manera que tampoco sabemos definir muy bien, entonces tenemos que hacer una definición muy amplia, como la que dices, para que encaje quizás, ¿no? Claro, y de todas maneras es que tampoco es necesario hacer, bueno, es que no es necesario, pero sí es necesario. No es necesario definirlo todo, pero es necesario en el plan de que quieres que te escuchen y quieres que se Claro, hagan una idea de qué es lo que hacéis. claro, claro, sí, sí. Sí, en ese sentido, pero bueno. A ver, yo lo he definido así, digo, más que nada, digo, para que la gente que vea esta charla y diga, coño, voy a escuchar a Malatesta, que sepa que no se parece a Slayer. Ya, no. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Va la cosa por ahí. Pero bueno, digo, partiendo de eso, de que el rock metal alternativo, pues también hay electrónica, y a mí siempre me llama mucho la atención cuando escucho algún grupo con electrónica, que es muy complicado llevar eso al directo. Bueno, a ver, nosotros el tema de electrónica tampoco que la gente se piense que hacemos una especie de rock industrial, ¿no? No, no, Eh, tampoco es eh, eso, pero hay sí tintes. que, sí que tenemos algunos arreglos que hicimos para enriquecer un poco lo que es la propuesta de las canciones. Y bueno, en realidad no es nada complicado para nosotros porque nosotros lo llevamos alguna pista que lanzamos de los instrumentos que no son guitarra, voz o batería, ¿no? O bajo, ¿no? Que es lo que tocamos. Entonces, pues en alguna canción hay un pequeño pasaje en el que hay un arreglito de piano, o como tú dices, por ejemplo, el principio del Instante Perfecto tiene unos arreglos de electrónica, Claro. digamos, que duran un poco. Pues esas partes sí que las llevamos, bueno, las disparamos tal como están, ¿no? No tenemos una persona, no tenemos capacidad de tener una persona que las esté tocando en directo. Y bueno, como es de esa forma, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de las bandas. Sí, Casi sí, vamos a ver, tampoco quería que sonara esto algo malo, No, peyorativo, no, no, tal. no, para nada, pero bueno, que tal como lo estoy diciendo yo quizás, pero que es bueno, lo usual. Entonces eso te permite que, bueno, pues esa parte suena muy fiel a cómo está grabada, ¿no? Porque estás escuchando exactamente lo mismo que escuchas en el disco, más luego ya el añadido de lo que son todos los instrumentos que tocamos nosotros, ¿no? Guitarra, bajo y batería y las voces, pues sí que... Claro, eso también lo que te obliga es que el batería vaya con claqueta, sí o sí. Sí, sí, eso vamos, nosotros solemos tocar así porque, claro, necesitamos ir siempre muy controlados en el tiempo, o sea, que cuadre perfectamente. Y sí, la verdad es que llevamos siempre una claqueta todos en la escucha, ¿no? Cuando hacemos los conciertos. Y puede parecer a la gente que igual sería un poco molesto, pero al final, realmente, cuando vas a tiempo no la oyes. No, hombre, Entonces, hombre, lo que molesto son los acelerones de dinámica, eso sí que es ya, molesto. sí, sí, eso a veces te pilla un poco, pero bueno, tenemos suerte que nuestra batería en ese sentido lleva los ritmos de una forma, vamos, a la perfección y no tenemos, vamos, nos resulta súper natural tocar así, ¿no? Tanto cuando, por ejemplo, quizás el único tema que no llevamos, bueno, el único tema que no llevamos claqueta, porque hay temas que no llevan arreglos, pero seguimos tocando con claqueta, el último que tocamos en directo generalmente, pues la quitamos porque así, en cierta manera, nos permite ya desarrollar un poco de forma más libre, ¿no? Un poco lo que vas acumulando a lo largo del concierto, ¿no? Y bueno, pues también mostrar un poco las diferencias, ¿no? De cómo puede ser, a lo mejor poner un poco la intensidad adecuada al momento que estás viviendo, que a veces dentro de mantener siempre, digamos, lo que es la dinámica de la canción concreta, pues a veces sí que hay unos pequeños matices rítmicos que también ayudan, ¿no? Hombre, claro, también mola. Lo que pasa que es que, claro, si hay unos arreglitos de piano y vienen disparados y tal, Claro, pues sí, sí, sí. no. Ahí el piano sería lo podríamos hacer, ¿no? Podríamos pues, tener a alguien
que tocas el piano, pero bueno, Claro, pero es que también lo hay suyo es, arreglos de cuerdas, hay arreglos de electrónica, entonces eso se complicaría mucho la cosa. claro, lo suyo sería que, que todos ganásemos mucho dinero y que tuvieseis en vez de 3 fueseis 10 Sí, claro, bueno, pero eso se antoja complicado. y cosas de esas. Yo siempre digo estas cosas porque es que la gente que lo ve me gusta que lo entienda, que diga, oye, que son 3 o que llevan algo disparado. Y digo, lo vas a pagar tú. No, aparte, bueno, la verdad es que lo importante, creemos nosotros, es lo que te decía, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay grupos que abusan un poco de esto, ¿no? Llevando coros grabados, ¿no? Por ejemplo, coros de estos coros en plan hooligan, que son 30 voces y Eso lo he visto yo, ellos cantan, eso lo he visto ellos yo, los cantan, Wasp. sí, ellos cantan y entonces hacen como, cantan de verdad, pero van apoyados, ¿no? Entonces eso no nos gusta, porque estás transmitiendo una cosa que no es, ¿no? Lo mismo que, pues, partes de guitarra a lo mejor que llevas, que podríamos hacer en el disco, ¿no? Porque hay algún arreglillo extra, ¿no? Pero eso no lo llevamos. Yo, por ejemplo, con las guitarras, en los momentos en los que en el disco suena una rítmica y una a lo mejor que está haciendo una figura más interesante, pues en directo digamos que lo toco de una forma que intento combinar las dos cosas para que se pueda percibir lo mismo sin tener que añadir ninguna cosa, ¿no? Entonces, eso sí que es importante. Para nosotros no nos gustan los grupos que llevan sus propios instrumentos que ellos tocan disparados, ¿no? Porque eso sí que creo que no Ya, es... claro, claro, Sí. Mm. claro, no, eso no. Mira, digo, siguiendo también un poquito con el tema del disco, yo en la reseña ya me mojé y siempre me mojo. Hay- Me mojo para mal o para bien. Hay algunas veces que me meto la gamba y otras veces que acierto. Bueno, en nuestro caso te agradecemos porque la verdad es que nos dejaste bastante bien, yo creo. Sí, y es lo que transmito, lo que me transmite, quiero decir. Y por ejemplo, en el desastre, el tema del desastre, a mí pues, me llegan como reminiscencias, como hay cosas, grupos como Foo Fighters o Bici Clyro. Sí, Y quería preguntar, digo, si esos grupos son importantes para vosotros a la hora de no copiar, digo, porque no se trata de eso, sino de que tenerlos como referencia. bueno, son grupos que nos gustan mucho, ¿no? Y que escuchamos porque nos parecen muy interesantes, ¿no? Porque, bueno, pues es un poco una especie de música que puede ser simple, pero que estos grupos pues le dan muchos matices y hacen cosas muy interesantes y uno aprende escuchando los discos de forma analítica, ¿no? Estás escuchando y aprendes cosas, ¿no? Mira cómo hacen estas cosas, mira cómo hacen lo otro. Y este tipo de grupos que mencionas, Foo Fighters, Bici Clyro, pues son ese tipo de grupos que nos gustan mucho y sí que pueden tener una influencia, como tú dices, ¿no? Pues sí que un oyente externo podría decir un poco lo que tú comentas de que te puede recordar a esos grupos y no iría descaminado, ¿no? Sí, sobre todo digo lo que dice Clayo, decimos que pueden ser sencillos, hostia, digo, se han vuelto muy progresivos últimamente. Pero es lo que nos gusta, ¿no? Nosotros también intentamos hacer, no hacemos una música que sea muy parecida a Bici, ¿no? Pero sí que la filosofía nos gusta mucho, ¿no? Porque es eso, es como hacer canciones que para la gente que a lo mejor no se meta a analizar muy a fondo, pues son accesibles, pero luego a la gente que a lo mejor tiene un cierto bagaje musical y le gusta analizar los temas y no le gustan las canciones extremadamente simples, a lo mejor, pues también enganchan porque tienen cosas interesantes, ¿no? Entonces nosotros nos gusta también tirar por ahí en la medida de lo posible, claro, no somos biciclairo, Hombre, pero bueno, intentamos. tampoco hace falta, ya hay unos biciclairos. No, me refiero a calidad de interpretación, ¿no? Estamos hablando ya de gente con un nivel increíble, ¿no? No, no, hombre, claro. Y otra influencia, aunque creo que lo dejé dicho también en la reseña, pues se deja entrever como un pequeño pozo a todo el universo de Maynard, de Pool, a Perfect Mm. Cycle y el otro grupo que tenía Maynard, que no me acuerdo ahora mismo. Pustifer, Pustifer, ¿no? Eso, Sí, eso. sí, sí. Bueno, a nosotros nos encantan, ¿no? Nos encanta, la verdad es que los tres grupos también. Quitando a Pustifer, pues hemos tenido la suerte también de verlos en directo y bueno, eso también te transmite cosas que no consigue transmitir simplemente la música
así a pelo, ¿no? Entonces sí que también, pues te digo, es que tu reseña la verdad es que fue bastante acertada porque nos sentimos muy identificados en las cosas que comentabas, ¿no? Entonces, porque a veces sí que es verdad que pues hay gente que percibe tu música desde otro prisma y a veces, pues bueno, no nos sentimos identificados en ciertas cosas, pero en el caso de discos de ayer y hoy sí que nos pareció que dabas en el clavo, así que en ese sentido sí estamos. No lo hacemos a propósito, pero sí que puede traducir pues algunas influencias de estos grupos porque también nos gustan mucho, ¿no? Y escuchamos mucho. Sí, sí. Sobre todo, digo, con estos temas, pues como desde el precipicio o elegimos mal, yo, por ejemplo, que soy bajista, aunque no estamos aquí para hablar de mí, digo, yo lo primero que pensaba, digo, ¿cómo se apañará el cantante con esas métricas a disociar manos y voz? Ya, sí, sí, yo también me lo pregunto a veces, sí, lo que pasa es que en realidad acaba siendo más natural de lo que parece, ¿no? Porque eh, a la hora de componer las canciones, si uno ya empieza tocando con una melodía y es todo un bloque desde el inicio, ¿no? Digamos que uno lo aprende de forma integrada y es capaz de hacerlo pues sin ningún problema, ¿no? También es verdad, es la capacidad de cada uno, ¿no? La capacidad de Marcos, nuestro cantante en ese sentido, pues vamos, es total, ¿no? Entonces no tiene ningún problema. Por ejemplo, en mi caso, yo hago coros, etcétera, ¿no? Entonces, pues es lo que te digo, depende de las canciones en las que estemos hablando. En algunos casos, pues son canciones que a lo mejor desde la composición llevaban esa melodía y te sale natural. Y a otras veces cuando es algo que estás acostumbrado a tocar solamente sin cantar y tienes que meterle una voz, cuesta un poco más, ¿no? Pero simplemente a fuerza de darle horas y Claro. practicar, pues lo acabas adquiriendo, ¿no? Ahora sí, lo acabas adquiriendo, lo que pasa que es como un trabajo doble, que no es Pero hacer. bueno, ya te digo que en ese sentido Marcos no tiene ningún problema. De hecho, siempre dice, tío, esto es muy complicado, no lo voy a poder cantar. Y el primer ensayo ya sale perfecto. Claro. Es que claro, cantar tocando la guitarra todavía tiene estás con, estás con el handicap de que puedes dejar sostenidos acordes, puedes dejar a rítmicas, no hace falta que estés dándole a la tocata todo el rato con el bajo, es que no. Sí, sí, claro, tienes que dar más manipulación ahí por segundo, sí, sí. Es Sí, que sí, no. sí. Yo, por eso digo, ya la gente que toca, digo, y encima de este tipo de canciones como las que hacéis vosotros, vamos, yo me quito el sombrero, la verdad. Nada, pues oye, se agradece, pero vamos, ya te digo que a él en ese sentido le sale bastante natural y bueno, es lo que tienen los cantantes, ¿no? Que oye, tienen ese punto. Sí, sí, sí. Oye, digo, aunque a lo mejor sería hacer un spoiler, y tampoco cuestión de que lo reveles, supongo que llenaréis los directos con algunos covers o alguna cosa. No hace falta que lo digas, digo, para que eso, digo, pero solo dime por lo menos sí o no. Sí, tenemos un par de cosas. Una de ellas es una cover y la otra pues es un tema que, bueno, está accesible, pero no está en el disco y también lo introducimos en el repertorio, sí. Claro, digo, porque siempre me llama la atención, digo, los grupos como un disco de debut y tal, y digo, hostia, digo, pues tendrá que rellenar. O a lo mejor tenéis ya temas para un siguiente trabajo o algo de eso. Tenemos algún tema así que introducimos, como te digo, y también hacemos una versión adaptada al castellano. Es un tema de un grupo americano adaptado al castellano y porque sí que nos gusta hacer eso, ¿no? Ya que nuestro grupo canta en castellano, pues siempre nos gustó la idea de esas versiones que además de tener la letra traducida al idioma en el que cantan, intentan mantener lo que es el mensaje de la letra y decir lo mismo que dice la original, ¿no? Que es un reto, pero nos parece muy, muy divertido y bueno, las versiones que preparamos son así. Oye, a colación de eso, digo, me acaba de venir a la cabeza de un grupo de soul nacional que se llama The Soul Tele. Hace poco habían hecho una versión de El Tren de Leño en Ujú. inglés.
Ah, sí, eso me llegó. Sí, lo leí en algún sitio también, sí, sí. Pero pensé que era un grupo anglosajón, fíjate. O sea, No, son no, españoles. no. Ajá, ajá. Españoles. No, hombre, anglosajón hubo hace muchísimos años. Gigolo Hounds, que hicieron The Girl from Yesterday. Sí, estaba pensando justo ahora en esa cuando lo estabas diciendo, sí, la de Antonio Vega. Sí, sí, sí. Sí, la conozco esa versión. Sí, Claro, y esa, eso fue hace 20 años, fácil. sí, sí. Sí. Sí, sí. Pues mira, ya para ir terminando, digo, para una pregunta que me gusta siempre hacer, porque ya que vengo del disco de ayer y de hoy, pues que le dijeras a la gente que no vaya a ver, porque esto se emitirá hoy mismo, le recomendaras un par de discos. Uf, me lo pones difícil. Un par de discos de toda la historia o recientes De o... lo que, los discos que te flipen. No es necesario quedar aquí del No, mayor. lo complicado es darse cuenta. Así, espera, déjame. Bueno, por ejemplo, me viene a la cabeza el Beisu de Thrice, por ejemplo, que me encanta. También te diría, mira, me voy por los cerros, el Queen 2, por ejemplo. Y yo qué sé, el White Pony de Deftones también me encanta, por ejemplo, ¿no? Hostia, me costó a mí que me entrara ese. A mí al principio también, pero ahora la verdad es que me parece buenísimo. Sí, pero ese es que es un disco de los de digestión lenta, Mm, 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 mm. porque Around the Food y Adrenaline son muy distintos. Sí, son Son, más in your face, ¿no? Son discos ahí. efectivamente, Sí, sí, sí. es más leña, Mm, 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 mm. es más leña y West Pony no es tanta leña. Sí, es otra manera de entender ese tipo de música, sí. Pero estamos hablando de temas como Big Bike and Drive, Digital Bath, o sea, por favor, son temas que le han sentado muy bien el paso de los años. Sí, 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 es que escuchas ese disco, bueno, los buenos discos yo creo que les pasa eso, ¿no? Lo escuchas y en su momento lo integrabas dentro de un contexto que había en ese momento y te daba una impresión, los veías de una forma, y cuando pasan los años y vuelves y con los ojos de hoy en día te siguen pareciendo interesantes después de haber escuchado mucho y tal, Sí, eso sí. es lo que define un buen disco, sí. Pero claro, digo, pero eso son las cosas, digo, por ejemplo, que no me pasa como con el Sanenger de Metallica, han pasado los años y sigue sin gustarme. Bueno, sí, no, es que quizás no es tan buen disco, no lo sé. Sí, No, sí, es sí. que siempre, vamos a ver, yo siempre digo una cosa, que no hay disco realmente malo, excepto el Sanenger. El Sanenger, Mira, existe, dime, dime. poniendo los frikis, también se lo digo a la gente que nos esté viendo, existe una versión grabada por unos fans que es el Sanenger, grabada con, con un sonido un poco más convencional, ¿no? Con estándar de metal, de ese tipo de metal que hace Metallica, disco estándar parecido Sí, al Black o algo así, ¿no? O al último, una cosa así. Y bueno, da un poco de... Yo a la gente le recomiendo que si tiene interés que lo busque. Se llama Sun Angel Re-Recorded y es por bueno, unos fans que lo tocan exactamente igual. El cantante se parece a la tesitura vocal. Y es interesante porque lo escuchas y escuchas los temas con otro sonido y bueno, a ver que a lo mejor te transmite otra sensación, ¿no? lo veo complicado, ¿eh? Bueno, pues es curioso, es curioso. Yo te recomiendo que le des un ojo. Lo escucharé, digo, pero lo veo complicado que me cambie un poco la visión, digo, porque realmente el problema de ese disco ya no era el sonido de caja que suena como una cacerola que tengo yo en la cocina. Sí, sí. No era ese el problema, es que las canciones tampoco. Pero bueno, ya está, no hemos venido aquí a poner verdes a Metallica. No, no, no. Que joder, respeto máximo, máximo. A ver, ostras, me cago en la leche. Esa gente lo que hizo por el metal, ¿no? Es, uf, Sí, es increíble. sí, sí, hombre, claro. Mm. Tampoco quería yo convertir esto en una sangría. Pues nada, por mi parte nada más, de nuevo darte las gracias por dedicarnos un ratito. No, no, pues gracias a ti sobre todo por darnos la oportunidad y nada, pues solamente, mira, si me permites decir Por que supuesto. la semana que viene estaremos empezando una mini gira que tenemos ahora de otoño
El viernes 21 estaremos tocando en Zaragoza y al día siguiente en Barcelona. En Zaragoza en la Sala Utopía y en Barcelona en la Sala Ceferino, el Bar Ceferino, junto con la banda madrileña Reptile, y luego en Madrid tocaremos también el 5 de noviembre. Muy grandes, muy Sí. grandes. Vamos a hacer una serie de conciertitos, bueno, cualquiera los puede ver en las redes sociales de la banda, pero bueno, los próximos son el próximo fin de semana en Zaragoza viernes y Barcelona sábado. Bien, pues dicho queda, digo, para la gente que le pille por allí cerca, digo, que sí, que tiene que ver. Nada, pues lo dicho, pues muchas gracias y seguiremos en contacto. Nos Vale, vemos. pues muchas gracias. Venga, un saludo, un abrazo. Hasta luego, chao, chao.